Pues listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Gracias a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que se están y se siguen suscribiendo al canal. Muy bien. Los que no están suscritos, suscríbase, denle clic ahí en la campanita para que le lleguen a tiempo las notificaciones y compártalos para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor les bendiga. Bien, vamos con otra poderosa semilla de la palabra del Eterno, que es la que da fruto, dijo Yeshua, quien a 30, 60 y a 100 por uno, según la tome esa semilla, el corazón de la persona, pero siempre va a dar un fruto si hay un corazón dispuesto a escuchar la voz del bendito sea la voz del Eterno. Bien, vamos a ver una poderosa palabra para saber a través de la palabra de la Biblia cómo trabaja el Elohim Todopoderoso, cómo actúa. Necesitamos saber que esta bendita esencia que conocemos como Yahweh, Yeshua, el Ruach HaKodesh, esta bendita esencia debemos de conocer cómo en estos tres aspectos en que se manifiesta, cómo trabaja para hacer la obra en los hijos del Eterno, sus hijos, para hacer la obra en milagros, maravillas, o en situaciones difíciles en la vida de las personas, para cómo liberarlos, cómo actúa de conformidad y en unidad esta bendita unidad llamada Elohim, o Dios como se le conoce. Cómo se manifiesta como Yahweh, Yeshua, el Ruach HaKodesh, y esto tiene un propósito. Hay un propósito por el cual Yahweh nos da sus nombres, nos lo revela y nos da a entender que es una sola esencia bendita, y nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, ahí nos revela cómo trabaja esta triunidad. No Trinidad, no, triunidad. La Trinidad significa tres dioses, y no son tres dioses. La palabra dice que Yahweh es uno solo, que Dios es uno solo. ¿Ya? Entonces, no existe la Trinidad, existe el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, manifestándose como lo conocemos como Yahweh, Yeshua y el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Pero es una sola esencia bendita y sagrada. Amén. Para conocer esto vamos a ver dónde dice que Él es uno nada más, y que es nada más un solo ser todopoderoso, omnipresente y omnipotente. Nadie más que uno, no hay una trinidad. Por eso yo la llamo la triunidad. Triunidad, tres manifestaciones en una sola esencia. No tres personas distintas, como dicen, en un solo Dios verdadero, no. Porque si ya decimos tres personas distintas, ya no es uno, ya son tres distintas. Y ese credo no va con nosotros. Nosotros sabemos que es uno. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, y el capítulo 6, el versículo 4 dice: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es decir, es una sola unidad, es una sola esencia. Pero Él realizó unos procesos de manifestarse a la vida del ser humano para realizar su obra y propósito en la vida de las personas, en la vida de cada ser humano. Amén. Entonces, conociendo que es uno, ahora vamos a saber, ya sabemos que se manifiesta de tres maneras, ahora de tres manifestaciones distintas que son reconocidas, aunque se puede manifestar de cualquier manera, pues Él es todopoderoso, pero estableció estos nombres de Yahweh, de Yeshua y del Ruach HaKodesh para manifestarse y hacer la obra, el plan y el propósito de bien para la humanidad. Amén. Entonces, vamos a ver cómo esta esencia divina, cómo trabajan estas tres manifestaciones. Váyase usted a ver ahora el libro de Primera de Corintios. Y en el libro de Primera de Corintios, y vamos a ver el capítulo 12, dice así la palabra, el versículo 1 y el versículo
Y vamos a empezar a ver varios versículos. El versículo 1 dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Dice, sabéis que cuando eran gentiles, ya no somos gentiles. Gentiles quiere decir las personas que no conocen al único Dios verdadero. A lo mejor creíamos en otras cosas, en estatuas, imágenes, o poníamos nuestra fe en otras deidades. Pero ahora ya no somos gentiles. Ya no creemos en otras cosas, ahora creemos en el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero. Dice, ¿sabías que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos? Es decir, todas las demás naciones a veces creen en ídolos de papel, de piedra, de madera, que son mudos. La palabra dice, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, oídos tienen y no oyen, pies tienen y no andan, narices tienen y no huelen, manos tienen y no palpan. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Eso viene en el Salmo 135 y en el Salmo 115. Estos dos salmos hablan acerca de esto. Entonces, ya no somos gentiles. Dice el versículo 3, por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Ruach de Elohim, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Yeshua. Nadie puede decir, porque hay veces que blasfeman y dicen que hablan mal de Yeshua, hasta lo maldicen, que es maldito, que no sé qué. Y lamentablemente hay personas, aún creyentes en Elohim, pero que no creen en Yeshua, que son judíos, aún ellos hablan así. El Señor tenga misericordia de ellos. Nosotros, aunque ellos hablen así, no podemos nosotros decir nada de un judío ni hablar contra el pueblo de Israel, porque Yahweh dijo, malditos los que te maldijeren a Israel. Entonces nosotros no debemos de hablar así. Aunque ellos hablen mal de Yeshua, lo que sea, nosotros no podemos decir nada. Ya Yahweh juzgará y Él se entenderá con ellos. Y esperamos que conozcan al único Elohim verdadero y a Yeshua a quien Él ha enviado. Es el deseo de nuestro corazón. Porque amamos al pueblo de Israel, bendecimos al pueblo de Israel, deseamos lo mejor, que esté protegido, que esté guardado, pero sobre todo que conozcan al único Elohim verdadero, Yahweh, y a Yeshua HaMashiach, quien Él ha enviado, y que sean guiados y dirigidos por su Ruach HaKodesh, su Espíritu de Santidad. Entonces dice, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Elohim llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua Adón, o sea, Señor, sino por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Ahora aquí vamos a ver cómo este Elohim, esta esencia bendita, cómo a través de estas manifestaciones hace la obra en los seres humanos de la tierra. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué son dones? Los dones son, vamos a dar así, dádivas, son regalos espirituales para que los hijos del Eterno puedan realizar cosas sobrenaturales. ¿Me explico? Mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, no está hablando de dones cualquiera, está hablando de los dones de Elohim, porque hay personas que el enemigo los engaña y dice que les da dones, ¿sí? Pero no son del Espíritu de Santidad, por eso aquí aclara, dice, dones, pero el Espíritu es el mismo, o sea, no es otro espíritu. El Espíritu de Santidad da dones para edificación del pueblo del Mesías, para ayudar a los necesitados, pero es el Espíritu del Dios Todopoderoso, no es el Espíritu de dioses ajenos, no es el Espíritu que usan los hechiceros, los brujos, etcétera, porque ellos también pueden hacer, o más dicho, milagros o señales
milagrosas falsas. Pero ese no es el Espíritu del Señor. Entonces, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, aquí hablando de Yeshua, se refiere al Señor, se refiere a Yeshua. Pero Yeshua es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, aquí se refiere a Elohim, a Yahweh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí en estos versículos nos está revelando el Señor cómo obra, cómo actúa. ¿Me entiende? Cómo actúa de conformidad el Elohim en tres manifestaciones para hacer su obra en el pueblo del Mesías, en el pueblo del Señor. Primero dice que hay dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, los dones los da el Espíritu. ¿Dónde dice eso? Si nos vamos más adelante, al versículo, espérenme, aquí está el 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el que reparte en particular a cada persona, como el Espíritu ve a la persona, reparte los dones. ¿Cuáles dones? Aquí empieza a decir en el versículo 8, porque a le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro, palabra de ciencia, o sea, de conocimiento. Es sobrenatural, no es conocimiento de aquí secular, conocimiento sobrenatural, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Esta es una fe sobrenatural, no es la fe común y corriente. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, o sea, para hacer sanaciones, sanidades. A otro, el hacer milagros. No es lo mismo una sanidad que un milagro, aunque los milagros también sanan. Ajá. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Y ya vimos que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu de santidad, porque los demonios imitan esto. ¿Entiende? El Señor, en la esencia divina llamada Elohim, trabaja dando dones por medio de su Espíritu de santidad. Pero el enemigo las falsifica. Por ejemplo, alguien habla en lenguas, el espíritu maligno puede hacer que alguien hable en lenguas, pero no son en lenguas del mismo Espíritu del Señor. Son otras lenguas de otro espíritu. ¿Sí? Puede hacer una sanación, una sanidad por medio de tienen fe en un ídolo, en una imagen, en algo de otro tipo, ¿verdad? O por otras doctrinas, y son ficticias, son sanidades que en realidad después no van a durar esas sanidades, ¿me entiendes? Pero las falsifica el enemigo. Entonces, los dones son dados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Es la esencia divina llamada Dios o Elohim, que se manifiesta como el Espíritu de Santidad porque hace su obra en espíritu para dar esos dones espirituales. ¿Okay? No todos tienen esos dones, pero todos deberían de anhelar los dones. ¿Sí? Luego dice, el versículo 5. Ya vimos que los dones los da el Espíritu, ¿verdad? Pero es el mismo Elohim, es el mismo Dios, no es otro. Ni son tres dioses distintos. Es uno, manifestándose de diferentes maneras para hacer su obra, para darles dones a los hijos de Él, para que tengan las armas. ¿Me está entendiendo? Son herramientas que da el Espíritu de Santidad. ¿Cuántos quieren esas herramientas?
Hay que buscarla. Esas herramientas se obtienen con obediencia. Se obtienen buscando los mandamientos, los estatutos, los mandatos de Yahweh y cumpliéndolos. ¿Sí? Porque el Espíritu de Santidad solamente le es dado a los que le obedecen al Eterno, a los que cumplen sus mandamientos, a los que andan en el camino de Él. Y ellos son los que van a recibir los dones del Espíritu de Santidad. Eso dice la palabra del Eterno. Amén. Entonces, hay que ceñirnos, buscar el rostro del Eterno y ceñirnos a hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que nos sean dados los dones que a lo mejor estamos queriendo, estamos anhelando, ¿verdad? Pero es para la obra del Señor. Todos los dones de cualquier tipo se deben de recibir en humildad. ¿Me entiende? No es para fanfarronear. La Shekinah, el Espíritu de Santidad, es una cosa santa. Es una persona muy santísima. Entonces, la esencia divina a través del Espíritu de Santidad da dones poderosos. Pero la gente a veces empieza a caer en la presunción, en la soberbia, en la altivez, en el orgullo, en la fama, ¿me entienden? En la vanagloria. No, tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra. Si el Señor nos da los dones de hablar en lengua, o si nos da los dones de poder, o si nos da los dones de milagros, de sanaciones, etcétera, nosotros debemos más humildes todavía. En lugar de soberbecerte, más humildes. Yo no merezco eso, pero es gracias al Señor y es para la gloria de su nombre y no es para que yo sea exaltado, sino para que Él se lleve la gloria y la honra. Bueno, bendito es el Eterno. Alabado sea el nombre de Yahweh. Mire lo que dice el libro de Hechos, para que vea cómo a quién les es dado el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad y los dones. Hechos, capítulo 5, versículo 32, dice, está hablando el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, o sea, los milagros, las maravillas, todo eso. Y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. ¿Está oyendo? ¿A quién le va a ser dado el Espíritu de Santidad? A los que le obedecen. Y a su vez, teniendo ya el Espíritu de Santidad en nuestras vidas, el mismo Espíritu nos va a dar dones, según Él vea para lo que estamos capacitados. La capacidad que tenemos es el don que nos va a dar. ¿Me entiende? Porque sí anhelamos los dones, pero necesitamos primero anhelar obediencia al Eterno, vivir en santidad, vivir en su amor, en su misericordia, en su gracia, en humildad, en mansedumbre. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la capacidad que tenga la persona, le va a ser dado cierto don. Porque a veces le dan dones, a veces, si a una persona recibe dones, después a veces se empieza a ir por otro lado. ¿Sí? Empieza a desviarse, no se mantiene firme. Entonces dice el Espíritu de Santidad, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. No a otras personas, a los que le obedecen. Y entonces ya vimos también en el libro, ahora volvemos ahí donde estamos, 1 Corintios, capítulo 12, y podemos mirar que los dones los da el Espíritu de Santidad y los ministerios, es decir, los servicios que va a desempeñar cada siervo, cada sierva, cada hijo del Eterno, los da Yeshua. ¿Ven? Váyase usted a ver ahí donde estamos, el versículo 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero Yeshua, o sea, el Señor es el mismo. O sea, no cambia, es el mismo Elohim,
pero aquí está hablando de Yeshua, para que sepamos discernir cómo actúan en una conjunción perfecta, en una unidad perfecta, en un entendimiento perfecto, porque es el mismo Elohim. Nada más se manifiesta de diferentes maneras. Él puede estar aquí a la misma vez como Yeshua, como Yahweh y como el Ruach HaKodesh, manifestándose porque Él es omnipresente, pero se manifiesta en diferentes maneras, como en unos lados está levantando ministerios como Yeshua o ministros del Señor, en otro lado está dando dones, etcétera. ¿Sí? Entonces, dice, hay diversidad de ministerios, que quiere decir de servidores, de servicios, que se les reparten al pueblo, pero Yeshua es el mismo. Ahora, vamos a ver, hay muchos ministerios que da el Señor, muchos, es decir, para servirle a Él, para servirle al Eterno. Los ministerios no son también, volvemos a lo mismo, para ver quién es más grande que el otro. Lo que pasa es que Él puso rango, pero todos valemos lo mismo en Él. Pero Él designó, Él sabe la capacidad de cada quien y da rangos conforme a la capacidad de cada quien. Entonces, si nosotros vamos y vemos en el libro de Efesios, y en el capítulo 4, vamos a ver lo que dice el bendito sea. Efesios, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 11, hablando Yeshua. Y él mismo, o sea, Yeshua, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios que son los más de más alto rango, pero no por ser los de más alto rango quiere decir que valen más esas personas que los demás. No, todos somos en el Mesías del mismo valor, pero tenemos diferentes obras que desempeñar aquí en la tierra y diferentes ministerios. Amén. Entonces, mire lo que dice el versículo, si estamos en el versículo 11, el 12, ¿para qué se dan estos ministerios? ¿Para qué son estos 5 ministerios grandes? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, al pueblo del Señor, para la obra del ministerio, o sea que a su vez, estos que son de más alto rango van a enseñarle al pueblo cómo servirle al Señor. Amén. Le van a enseñar a los santos, a las ovejas, cómo deben de servirle al Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, de Machías. Amén. Todo lo que hace el Señor y estas manifestaciones es para la edificación del cuerpo del Mesías. Dice, ¿para qué? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón. Aquí cuando dice varón está hablando en sentido de hombre y mujer. O sea, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué se levanta un ministerio? ¿Para qué levanta el Señor Yeshua los ministerios? Para que enseñen al pueblo que hay artimañas y errores que ha metido el enemigo, que hay doctrinas engañosas, doctrinas de demonios, para que no se dejen engañar, para que sean edificados en el verdadero conocimiento del Altísimo, de la Torá, de la palabra bendita, y no se dejen arrastrar. Dice, por estratagemas, es decir, por estrategias planeadas que no van de acuerdo con la palabra. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es el Mesías, de quien todo el cuerpo, que somos todos los creyentes en el Señor, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, o sea, una actividad para cada quien, un deber que desempeñar y una enseñanza de servicio para servir al Señor. Recibe su crecimiento para ir edificando. ¿Qué hacemos nosotros? Damos la leche espiritual, damos la papilla espiritual y damos el alimento fuerte espiritual. ¿Entiende? Se empieza con leche, con los primeros que no conocen la palabra, después con papilla, algo más pesadito ya, y después con una alimentación fuerte, profunda, poderosa, para edificación del cuerpo del Mesías, para que sea un cuerpo poderoso. ¿Me está entendiendo? Que no sea un cuerpo debilucho, sino un cuerpo poderoso, que sepamos cómo servir al Mesías, cómo servir a Yahweh. Entonces estamos viendo muy clarito, hermanos, cómo está definiendo el Señor su manera de actuar y por qué se manifiesta en estas tres maneras para la edificación del cuerpo del Mesías. Bueno, volvemos, estamos ahí en Corintios capítulo 12 ahora, y dice, estamos viendo, ya vimos que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya vimos que los dones, ¿quién los da? El Ruach HaKodesh, Él reparte como quiere. Para eso se manifiesta el Eterno, se manifiesta como el Ruach HaKodesh para dar dones, ¿verdad? Y los ministerios, ¿quién los constituye? Yeshua HaMashiach. Ya vimos eso. Ahora vamos a ver quién es el que pone ¿cómo se llama? ¿Quién es el que pone todos los planes? ¿Quién es el que hace todas las actividades? ¿Quién es el que realiza todas las operaciones? ¿Quién es el que manifiesta todo el poder? Es el versículo 6, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, ahí se refiere a Yahweh, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, que hace todas las cosas en todos. Es decir, Él es el que tiene la parte operativa. Él es el que dice a Yeshua, acuérdense que también, aunque es el mismo Elohim y se manifiesta de esas maneras, tiene un orden. Amén. Está Yahweh, está Yeshua, está el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Así lo decidió esta esencia divina de manifestarse al ser humano. Y nos dio esos nombres para que a través de esos nombres nosotros sepamos cuál es la actividad y el actuar de cada uno de estas manifestaciones. Entonces, hay diversidad de ministerios, ya lo vimos, y el 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Quiere decir de actividades. Quiere decir de acciones. ¿Sí? Entonces, el que planea todo, el que tiene todas las estratagemas, toda la estrategia, todo es Yahweh. ¿Está entendiendo? Él es el Padre. Por eso, cuando Yeshua iba a instituir a los apóstoles, primero fue y oró al Padre. Estuvo en la noche, en la madrugada orando, y en la mañana regresó y ya le había revelado el Padre quiénes iban a ser los apóstoles. ¿Sí? Estos apóstoles que a la postre iban a ser los líderes de la congregación del Mesías en toda la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el que tiene, planea, el que planifica, el que tiene todo diseñado es
es Yahweh, Elohim, la esencia bendita, divina. Es Keter, la corona. Y Él es el que le dice al Mesías, o sea, le dices un decir, ¿verdad? O sea, se manifiesta como el Mesías para establecer ministerios, ministros del Señor. Y después, Él es el que envía el Ruach HaKodesh para que el Ruach HaKodesh reparta los dones. ¿Sí? Entonces, esta es la manera como nuestro Elohim, como esa esencia divina, empieza a manifestarse en la tierra, en el mundo, en las personas. ¿Por qué se manifiesta de esta manera? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un ser espiritual, entonces tiene que manifestarse como el espíritu y hablar a nuestro espíritu, manifestarse en nuestro ser espiritual. Amén. El ministerio lo pone Yeshua escogiendo a personas humanas, seres humanos, de carne y hueso, ¿verdad? Ahí establece ministerios, de ahí nacen los ministerios, con una persona que él escoge, con personas que él escoge. Y el que dirige todo, el que tiene toda la tecnología espiritual y cósmica, el que realiza las conexiones divinas, el que planea estas estrategias divinas es la cabeza, que es Yahweh, en esta manera de ser, de manifestarse. Entonces, las diversidades de operaciones, es decir, cómo se van a realizar las cosas, las decide Yahweh. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, Yeshua, como Yeshua va a levantar un siervo del Señor, y lo va a usar ese siervo del Señor a llevarlo a un hospital, una persona que necesita ser sanada y que Yahweh ya planificó eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya puso al ministro que levantó Yeshua y ahora va con el poder del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad le da la unción de sanidades y de milagros. ¿Entendimos? Esta es la manera para que se sepa cómo actúa el Eterno. Tengamos porque Yahweh es un Elohim de orden. ¿Sí? Él es un Elohim de orden. Él hace todo así. Pero Él conoce todas las cosas. Y Él es el que sabe poner los tiempos, los momentos, las situaciones, establecer los ministerios y darles dones a aquellos que van a ser responsables con ellos. ¿Amén? Entonces, ministerios hay muchos, pero estos 5 ministerios que vimos que da Yeshua, que estableció Él, son los que van a edificar el cuerpo del Mesías. Ahora, todo el pueblo del Señor tiene que ser ministro, es decir, servidor del Señor. Mire lo que dice el versículo, estamos en 1 Corintios 12, vamos a ver otros ministerios que da, no nada más son esos 5. De ahí hay subministerios o otros ministerios. Miren, versículo 27. Pues ustedes pues son el cuerpo del Mesías. ¿Sabe que usted es el cuerpo del Mesías? Es una parte de ese glorioso, maravilloso, poderoso y santo cuerpo del Mesías. Y miembros cada uno en particular. Cada uno en particular. Es decir, el Espíritu le va a repartir a cada uno en particular. ¿Por qué? Porque Yahweh es un Elohim personal. Él trata con cada persona individualmente, particularmente. Y a cada uno le da conforme a su capacidad, conforme a su obediencia, conforme a su servicio. Dice el versículo 28. Y a unos puso Elohim en la congregación, primeramente apóstoles.
Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y luego pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? O sea, obviamente está diciendo, no todos. Cada quien tiene su don en particular y puede aspirar a tener más dones. Por ejemplo, alguien que tiene el don de lenguas puede aspirar a tener el don de sanidad o el don de discernimiento de espíritu o el don de conocimiento. El espíritu reparte. O sea, yo puedo anhelar algo, a lo mejor en mi corazón, si lo puso el Señor, porque Él pone el querer como el hacer. Si viene verdaderamente del Señor, el Espíritu de Santidad por ejemplo, si viene a mi corazón orar por enfermos para que se sanen, si viene del Señor y no es nada más una emoción que salió de mí, sino que fue guiada por el Espíritu de Santidad, y yo lo pido, y si es sincera y humilde mi petición al Señor, y si lo hago para bendecir a la gente, para servirle a los demás, entonces el Espíritu de Santidad va a repartirme ese don de sanidad. ¿Me expliqué? Y luego Pablo dice el versículo de 31, procurad pues los dones mejores. Es decir, no solamente si hablas lenguas, puedes procurar otro don mejor. Por ejemplo, profecía, o por ejemplo, dones de milagro, don de milagro, o don de conocimiento, don de sabiduría, don de interpretación de lenguas, porque hay lenguas a veces, pero la persona no interpreta las lenguas. Dice, pida en oración para que le dé lo que, por ejemplo, a veces está uno orando, hay personas que hablan en lenguas, pero ni ellos mismos saben lo que están orando, pero están hablando con el Señor, eso sí, misterios al Señor, y es muy bueno eso, pero es mejor saber lo que uno está diciendo. Yo al principio comencé hablando lenguas, yo hablo muchísimas lenguas, gracias a Yahweh, bastante, muchas veces, pero al principio, pues estaba edificando. Me dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Pero después le pedí al Señor también eso. Yo quería saber qué estaba diciendo. Y conforme empecé a orar, sabía en mi corazón y en mi mente lo que yo estaba orando. Estaba orando en otra lengua, pero mi entendimiento estaba sabiendo lo que estaba diciendo. Ajá. ¿Entendió o no? Bueno. Entonces, esas son las operaciones que hacen, los ministerios que hace el Señor. Ya vimos que son muchos. Mire, el versículo 28 dice, ya vimos que hay apóstoles, profetas, ¿verdad? Maestros. Luego los que hacen milagros, dice, después los que sanan, los que ayudan. Hay personas que ese es su ministerio, ayudar en la congregación, servir. Pero es lo mismo el que ayuda y sirve en la congregación que el apóstol y que el profeta. Si los dos cumplen el mandato que se les dio, delante del Señor es lo mismo. ¿Me explico? Los que administran. ¿Qué es administrar? Por ejemplo, cuando hay una congregación, por ejemplo, grandísima, se necesitan personas que ayuden al ministerio a administrar lo que hay, etcétera, ¿verdad? Hacer la ¿cómo se llama? La organización, etcétera, todo eso. Dice, los que tienen don de lenguas. Entonces, hay muchos diferentes ministerios. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que tiene servicio, que hace el servicio, el aseo o lo que sea aquí en la congregación. Pero esa persona, ese es su ministerio. Pero esa persona, que sea así, puede tener el don de milagros. ¿Me entiende? Pero su ministerio no es ser profeta, ni apóstol, ni nada. Su ministerio es servir en la congregación y está cumpliendo. Pero cuando sale puede orar por un enfermo y se sana. Puede echar fuera demonios. Esa es otra cosa, ese es el don. Los dones los reparte el Espíritu. ¿Me explico? Porque todo esto viene por la obediencia.
Los dones se dan por la obediencia, ya vimos. El Espíritu los da por obediencia. No le da el Espíritu del Señor a nadie que no sea obediente, no. Por obediencia. Porque conoce los corazones y sabe que esa persona va a ser fiel con ese don, con esa dádiva, con ese don perfecto que le da el Señor. Que no se va a desviar, no va a pasar nada. Y sabe que si esa persona algún día llega a resbalar, sabe que se va a levantar y va a seguir al Señor. No se va a ir para atrás. ¿Me entiende? No está diciendo que sea perfecto, sino que no va a dejar al Señor. Que hay siervos, hay siervas que han resbalado, han caído, pero el Señor los ha restaurado. Pero es empezar otra vez de cero. ¿Sí? Pero Yahweh es bueno. Entonces, así también el que administra o el que hace otra cosa para el Señor, todo es lo mismo. Cumpliendo, obedeciendo el ministerio, pues delante del Señor es como si un apóstol cumple el ministerio, como si un profeta cumple el ministerio. Para él todos los ministerios son iguales, nada más diferentes rangos. Si lo cumplen, vale lo mismo el que hizo el aseo como el profeta que obedeció, es lo mismo. A lo mejor el profeta no le da don de sanidades, pero bueno, todos los profetas tenemos eso, pero a lo mejor no le da otro don, pero se lo da al de servicio. ¿Me entienden? Pero dice, procurad los dones mejores. O sea, que procuremos que si tenemos el don de lenguas y si pone el Señor, sentimos en nuestro corazón misericordia, compasión por los enfermos, por los adoloridos, ayudarlos, a orar por ellos, etcétera, y quiere que se sane, siente ese deseo, pero no por emoción, sino porque le pone el Señor en su corazón. Y usted le pide al Señor, se lo va a dar. Hay personas, por ejemplo, su ministerio sabe cuál es, administrar, ya vimos, pero también administrar en el dinero de dar, en el ministerio de dar. Hay personas que son muy eminentes, el Señor los bendice y los prospera en sobreabundancia, tienen empresas, tienen trabajos, tienen mucho dinero y son muy generosos en dar. Ese es su ministerio, para eso los puso el Señor, para estar ayudando a ese ministerio. ¿Me explico? Y es lo mismo esa persona que un apóstol. Porque el Señor, por eso dice, somos el cuerpo del Mesías, unido por sus coyunturas. Cada quien tiene su labor, cada quien tiene su acción, cada quien tiene su manera específica que le ha dado el Señor para trabajar en el reino del Señor, para hacer la obra. Pero todos tenemos el ministerio de llevar la palabra, de evangelizar, de ayudar a la gente. Todos tenemos eso. Entonces, esta manera de actuar del Señor nos dice, nos revela claramente aquí cómo es que esta bendita y sagrada divinidad, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, Haolam, el eterno, el bendito y sagrado, el alto y el sublime, el incognoscible, esta esencia divina y buena, bondadosa, decidió manifestarse así, con un propósito específico, de bendecir a su pueblo con dones, con ministerios y con operaciones que hace esta esencia para la edificación del cuerpo del Mesías y para ir a los necesitados y dar a conocer que hay un Elohim que ama a la humanidad, que hay un Elohim que quiere libertar a los cautivos, que hay un Elohim que quiere levantar a los caídos, que hay un Elohim que quiere sanar a los enfermos, que hay un Elohim que quiere darles a los pobres, que hay un Elohim que quiere quitar las aflicciones y las angustias, que hay alguien que les ama, que no están solos. Para eso es el cuerpo del Mesías. Entonces,
Creo que quedó muy bien entendido cómo esta esencia divina trabaja, cómo obra, cómo se activa, cómo actúa, qué realiza para la edificación del cuerpo del Mesías, para que sirvamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Bueno, esta fue la enseñanza. Bueno, pues esta fue la enseñanza, hermanos, hermanas, amigos, amigas, allá en las naciones. Tanto bendito sea, les bendiga. Y recuerde, dele manita arriba si le gustó, compártalo para que sea usted de edificación a otras personas. Y si no está suscrito, suscríbase al canal para que le lleguen a tiempo las notificaciones. Recuerde que el que trabaja, el que obra a favor de sus hijos, de los santos del Señor, para edificación del cuerpo del Mesías, para que sean de bendición a toda la tierra, es esa esencia divina llamada Elohim o Dios, como se le conoce, obrando a través de esta esencia divina con dones, con ministerio, con operaciones, es decir, con el poder del Eterno, para la gloria de su nombre y para edificación del cuerpo del Mesías. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, amén, ve, amén. Listo.